Bueno, muy buenos días. ¿Se me escucha bien allí? Sí, perfecto. Bueno, en primer término, desde luego que gracias por la invitación, gracias a la Fundación Gonzalo Rodríguez, gracias a todos los funcionarios y los demás expositores que están en este seminario. La verdad que es un gusto y un honor poder participar. Yo en realidad, pensando que eran muchos los expositores y con elocuciones muy ricas, con experiencias importantes, yo traté de centralizar la experiencia y volcar la experiencia, sumar la experiencia que tuvo Córdoba, una ciudad mediterránea, con una particularidad interesante que se vive en Argentina. Todo lo que es materia de tránsito ha quedado no delegada a la nación, con lo cual queda la materia de tránsito, legislación de tránsito y control y fiscalización presa de la autonomía de cada gobierno local. En Argentina tenemos 2.500 gobiernos locales. Se entendió en aquel entonces, en el reparto de competencias constitucionales, se entendió que esta autonomía debería dejárselas, por lo cual hoy sin duda implica un problema porque estamos trabajando desde todas las provincias para unificar legislación, ¿no? Es importante facilitarle la vida a los ciudadanos y darle certidumbre al momento que van a transitar. Ese es el marco general que tenemos. Pero me voy a referir entonces a Córdoba en particular, porque hay una experiencia interesante para sumar, ¿no?, a este seminario. Córdoba es una provincia con 3,5 millones de habitantes y debe tener una extensión aproximada de 165.000 kilómetros cuadrados. Nosotros desde la Dirección General de Prevención de Siniestro de Tránsito, como seguramente coincidiremos todos, siempre nos basamos en 3 pilares fundamentales, ¿no? Por un lado, la educación, la cómo de llegar a todos los gobiernos de las provincias con un plan de educación vial y de concientización. Por otro lado, el otro pilar es la programación de estas políticas públicas. Y por otro lado, el otro pilar fundamental es el control y la sanción de estas infracciones. Todos estos pilares llevarían a un solo objetivo, que en definitiva es cambiar los hábitos de conducta de los ciudadanos. Lamentablemente, escuchaba allí a los disertantes preopinantes, escuchaba al funcionario policial del hermano país de Uruguay, lo escuchaba con atención a Ramón Ledesma, que lamentablemente, digo lamentablemente, voy a tener que coincidir con que indudablemente que las tareas de educación son fundamentales y hay que mantenerlas en el tiempo, pero si tenemos la ley y no la ponemos operativa y no ponemos control en la ruta, en la vía, termina siendo letra muerta. Por eso Córdoba tiene una experiencia muy interesante que les voy a sumar con pocos datos. Cuando inicia Policía Caminera, estamos hablando de una fuerza policial en la provincia que tiene aproximadamente 23.000 hombres. Algo parecido a lo que decía el coronel, que un pequeño porcentaje se capacita y se destina a Policía de Tránsito. Policía de Tránsito comenzó con un grupo de 500 hombres, hoy son 1.200 hombres que reciben, aparte de la formación policíaca, reciben preparación en materia de tránsito, reciben matrículas especial de operador de tránsito, y esta fuerza de 1.200 hombres que están desplegados por toda la provincia atienden 50 puestos fijos y móviles y tienen una preparación, como decía yo, especial, y cuentan con 150 vehículos, con mucha aparatología, aparatos cinemómetros de origen estadounidense, tienen alcoholímetros alemanes y hasta balanzas suizas para el peso de los camiones de transporte de carga.
Esta actividad e importante presencia policial en la ruta ha llevado en los últimos 10 años, cuando veníamos lamentablemente lamentando un número aproximadamente de 570 víctimas fatales, y se venía sostenido ese número, en estos últimos 10 años logramos bajar un poco más del 30% del número de víctimas fatales, pero con un aditamento, que es que en estos 10 años el parque automotor en la provincia aumentó más del doble. Quiere decir que cuando las dos variables se suman, es mucho más importante el número que se ha bajado. Con esto, ¿qué quiero decir? Que estamos convencidos que el control y la sanción en la ruta es indispensable porque los números objetivos los tenemos a la vista. Cuando hablamos de siniestralidad vial, indudablemente que sabemos que es multicausal. No es solamente el alcohol o la velocidad. Todo atenta, y especialmente contra la franja etaria que conocemos, que es de los chicos de 18 a 35 años, atenta como un combo muy peligroso. Quiere decir que nosotros entendemos que esa presencia en ruta es fundamental. Y hay una cosa importante, ¿no? Lo que da impotencia es realmente que se podría haber evitado. En Argentina se peleó mucho por cambiar la palabra accidente por siniestro, y esto tenía un significado. Recién escuchaba los porcentajes que hablaban de siniestros, de incidentes y no de accidentes. Bueno, en Córdoba teníamos un número que rondaba más del 90% de que no podíamos hablar de accidentes, porque eran siniestros que se podrían haber evitado, porque tuvieron que ver directamente con la inobservancia de las normas de tránsito. Entonces, cuando decimos que se podrían haber evitado, es muy triste y da mucha impotencia. Y lamentablemente, como decía antes, la presencia en ruta del control y la sanción para nosotros ha sido indispensable. Y tiene que ser una presencia sostenida en el tiempo, permanente, y que desde luego va de la mano con todas las campañas de educación vial, desde luego, que hacemos. El funcionario policial hablaba de un riesgo aceptable, y es muy triste pensar en esos términos, que yo coincido, cuando los números nos llevan por delante y vemos que el número es muy importante. Hablábamos de COVID, que hoy tiene el mundo revolucionado, pero creo que hay que poner realmente en valor para que sea una política de Estado permanente y darle realmente la importancia que tiene el tema de la accidentología, y la que verdaderamente es un flagelo. Con lo cual yo creo que la planificación es fundamental, porque los números así lo indican, y hace 10 años que es una política de Estado permanente en la ciudad de Córdoba. Hoy trabajamos en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y la previa, hasta el día de la fecha, termina siendo un ejemplo a seguir por las demás provincias. Así que Bueno, vamos a esperar que se le reconecte el internet. bueno, Ahí estamos. Ahí estamos de vuelta. estamos de nuevo. Bueno, perfecto. Una experiencia palpable que tuvimos fue la decisión que tuvimos en el año 2014 en la provincia, que fue de llevar el alcohol, la tolerancia del límite de alcohol, que lo teníamos en 0,4, lo llevamos a 0. Fue una decisión en aquel entonces del gobernador, que yo creo que en ese momento fue pionera Córdoba en tomar alcohol cero. Hoy la mitad de las provincias argentinas han adoptado el alcohol cero en sus rutas. Y como yo le decía antes, ¿no? Siendo multicausal la problemática de la siniestralidad vial, no podríamos decir que fue por el alcohol la baja de siniestros y de fallecidos.
pero sin duda que es un factor determinante. Pero sí les puedo decir que de 500.000 pruebas de alcoholemia que se hizo en aquel año, tuvimos de 500.000 pruebas con el mismo universo de pruebas antes de la entrada en vigencia de la ley de tolerancia cero, a posterior con el mismo universo de pruebas, tuvimos sobre la misma cantidad un 80% de pruebas, menos cantidad de pruebas positivas, con lo cual quedó evidenciado que con la ley y con la presencia policial en ruta exigiendo el alcohol cero, fue determinante para que los conductores respeten la norma. Hablamos recién de la legalidad. Bueno, pero hay otro condimento, ¿verdad? La legalidad. Es indispensable sostener en el tiempo estos controles para que la ciudadanía finalmente se empodere de la norma y pase a la legitimidad que todos necesitamos. También hablaba Ramón Ledesma, que yo voy a coincidir, que es importante llegar al ciudadano, explicarle al ciudadano el porqué. Y creo que es una reflexión muy interesante. Y creo que si algo le haría falta hoy a Córdoba, que es muy exitosa en todo eso, sería trabajar más en la concientización del ciudadano, explicarle los porqué de cada situación. Creo que es indispensable llegar con un mensaje claro, porque está visto que hasta la fecha todos los intentos que se hacen en el mundo entero pareciera no alcanzar, y el número realmente asusta con este flagelo de la siniestralidad. Córdoba tiene que lamentar, como le decía, 380 víctimas el año pasado y más de 7.000 en el país, con lo cual es un tema que realmente es sumamente inquietante. Por eso yo celebro la invitación y la celebración de estos seminarios, especialmente que hay países hermanos que suman sus experiencias, que es muy rico. Creo que es la primera vez de Córdoba que por lo menos participo en este tipo de seminarios, así que yo una vez más agradezco. Agradezco la invitación y no quiero abundar en tiempo, y quiero darle paso a otros exponentes para que sumen sus experiencias. Hasta acá, el humilde dato objetivo que hemos aportado, espero que pueda ilustrar la situación que ha vivido y que hoy vive la provincia de Córdoba. No tengo más que agradecimiento para todos ustedes por haber dado este espacio, por haber posibilitado a Córdoba que participe con su experiencia, así que muchísimas gracias. Gracias por la invitación y gracias por posibilitar esta comunicación.